Hola chicos, muy buen día. Estoy aquí enfrente de Vips porque justo comimos, desayunamos bien rico. El Vips, mi primera vez de hecho en Vips, porque típicamente no como o no intento a comer en las cadenas, pero Vips, gracias. Hoy es el 3 de noviembre, vamos al centro para ver la mega ofrenda. Nos vemos en el centro. Ok, pues nos distraímos poquito aquí en Reforma, bajamos las bicis porque está demasiado interesante por aquí. Nunca hay un momento aburrido aquí en la Ciudad de México. Ok, les quiero contar lo que yo sé sobre el origen de los alebrijes. Se supone que había un señor, un artista, que hacía piñatas en los 30. Pues el señor cayó en coma y después de muchos años en su coma, se despertó sin una enfermedad y contó a todos después que soñaba sobre animales, criaturas mágicas que le ayudaban durante su coma. Entonces, para que la gente supiera, su familia supiera sobre su experiencia, empezó a hacer las figuras de papel maché y pues ahí empezó como los alebrijes. Es una versión de la historia. Pues mis únicas referencias de los alebrijes son de la película de Coco y de nuestro viaje a Oaxaca, donde vimos las figuritas de madera pintado súper detallitos en mano, súper lindos. Y aquí viendo las figuras muy grandes con muchos detalles y las horas de trabajo que invierten en figuras así está muy admirable. Estas bolas dan asco a Ana. Mira su cara. Pues yo saqué unas fotos aquí enfrente de las flores naranjitas porque en mi video pasado vi mucha gente sacando las fotos como bien, pues no sé, fashionista, algo así. Y quería intentar, pero la verdad, revisé las fotos y pues ya. Pues mire qué cool este. Yo creo que este es mi favorito. No, de hecho, este es mi favorito. Está muy padre. Un dragón. No, estoy seguro que este es mi favorita. Mira, tiene una cabeza de un elefante, pero con orejas de una mariposa. ¿Quién piensa de esas cosas? Está súper creativa, súper padre. Y mi favorito, seguro, estoy seguro. Vean esta. Mira su cuello. Sí, estoy seguro es mi favorito. Ok, ahora me encanta él atrás de mí porque está haciendo yoga. Imagínate los músculos y el balance. Para hacer un pose así, padrísimo, mi nuevo favorito. No manches, mira la forma de él, estilo Angry Birds. Este alebrije atrás de mí tiene serpientes de su cola, mira, qué padre. Qué creativo, estoy diciendo, no podría pensar en cosas así. Mi mente no funcionaría así. Está padrísimo la creatividad de esas personas. El premio para el animal más grande va a este chavo atrás de mí porque, porque él es lo más grande. No. Ok, encontré mi nuevo favorito.
porque tiene una trajinera con plantas, según yo, de Xochimilco. No hay tantos borrachos en su trajinera, pero bueno, todavía divertido, ¿eh? If you're watching this and you don't know what Xochimilco is, then you're probably American or from somewhere else other than Mexico. So I'll explain in English. Mexico City used to be largely a lake. And over centuries and centuries, that lake has been filled in with earth to construct more things. That comes from thousands of years ago when the Aztecs first settled here and continues today. But there are still remnants of this lake in a place south of the city called Xochimilco. And at this point, there's some sort of gardening and farming going on there, which is why I mentioned these plants down here that they're probably from Xochimilco. But there's also a tourist destination, which they take these boats, which are kind of like flat canoes. They call them trajineras. And someone with a wooden pole pushes the boats along in these canals. So it's no longer a big lake, but there are a bunch of canals connected to each other. And it's awesome. There are boats with mariachi bands. There are boats with food and drinks, and it's just a good time to go out with your friends and get drunk, which is why, well, yeah, celebrate, whatever. Which is why I mentioned that there are no drunks on the boat. Well, maybe there's one drunk. Yeah, if you look really deep into his eyes, actually, él está borracho, ¿eh? Solo en México hay colores brillantes así. En los Estados Unidos nunca tendríamos figuras, arte con colores tan brillantes. Es algo súper único a México y me encanta porque yo uso como ropa más o menos pues aburrido, con colores muy planos, oscuros, y México me da esperanza que sigan colores en el mundo, en la ropa, en el arte. Todo es único a México y me encanta. Fue una parada un poco larga, pero vamos a continuar hasta el centro, donde vamos a ver la mega ofrenda. Ya. Qué rico el clima que nos tocó hoy. Llegamos al centro inmediatamente. Ya me doy cuenta que estamos en el centro porque hay gente, se venden cosas, hay gente bailando, jumping rope. Es súper vivo. Este se me hace muy interesante. Me parece que la tienda con la bocina más fuerte, con volumen más fuerte, pues se supone que ganan más personas para comprar cosas, no sé. Pero a mí da el ambiente muy padre a la calle, ¿eh? Leía una estadística que decía que más que 10,000 personas visitan el centro diario. Se nota, ¿eh? Se nota. Llegamos al mega altar.
finalmente llegamos al mega altar aquí en el Zócalo. El clima es muy bueno, estoy sudando muchísimo, pero estoy demasiado orgulloso de mi sudadera que dice con el que no pica, con elotes aquí. Lo que yo veo es que hay 4 altares, cada uno representa una región diferente en el país de México, y también hay 4 más chicos que representan, según yo, como, no sé, Mesoamérica o grupos indígenas, algo así. Si no sabes, los altares tienen ofrendas. Según yo, pues soy gringuito, entonces no me creen, por favor. Las ofrendas contienen fotos de personas que han fallecido, cosas que les gustaban en su vida cuando vivían. Puede ser, por ejemplo, su comida favorita, algo que tiene que ver con su hobby. Ustedes tienen la fortuna de pertenecer a uno de los países más espirituales. México, Egipto, son los 2 únicos países en el mundo que le rinden culto a la muerte, pero no desde el punto de vista como lo ve el europeo y el estadounidense, satánico, diabólico. Nuestros abuelos, señores, a la muerte la veían desde el punto de vista muy espiritual. Pues estuvo muy interesante lo que decía el Señor ahí en la ofrenda indígena. Hablaba sobre la muerte y cómo se trata aquí en México en comparación con otros países. Y yo creo que tenía mucho sentido, aunque la muerte nunca es fácil o nunca es divertido. Lo que yo he visto aquí en México con la celebración del Día de los Muertos, hay un elemento de respeto más profundo sobre la muerte y la diferencia entre la vida y la muerte. Y está muy padre estar aquí celebrando una tradición tan interesante y algo muy diferente que tenemos en los Estados Unidos. Bueno, yo creo que voy a terminar el video aquí. Muchísimas gracias por ver el video completo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Yo me divertí mucho, Ana también, y nos vemos en la próxima, ¿eh? Bye.